Y gracias. Aló. ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí se escucha. Bueno, mi nombre es Óscar. Yo soy memorista de la carrera de Ingeniería Matemática. Y los organizadores me contactaron para dar una charla sobre la memoria. Siendo bien sincero, este tema en realidad no es mi memoria de matemáticas, sino que es otro proyecto que yo hice y tiene que ver con minería, ¿ya? Entonces, los organizadores a mí me encargaron presentar un proyecto aplicado en minería que estuviera haciendo una persona que está en el mundo de la ingeniería matemática. Les agradezco la invitación a los organizadores y es súper motivador ver a tanta gente, porque hace algunos años también se intentó hacer una cosa así, se hizo de hecho en Concepción. No sé, la gente de Concepción no sé si sabe eso. Y para la gente que asistió a ese congreso fue una experiencia súper buena. Eso fue en el 2003, me parece, 2004. Y después nunca más se hizo nada, hasta el año pasado que se hizo un evento que se llamó Exprime, ¿ya? Que yo no sé si les hablaron de eso. Y Exprime era un congreso de memoristas, pero a nivel latinoamericano, ¿ya? Entonces era una cosa súper grande y faltaba una instancia como esta que fuera con gente de acá, nosotros. Entonces por eso súper buena la iniciativa y un aplauso para los organizadores, porque en realidad es difícil hacer algo así, ¿ya? Es súper difícil organizar una cosa así, ¿ya? Entonces, bueno, yo les voy a presentar este tema que se llama implementación del recocido simulado usando computación paralela para reproducir estadísticas multipunto, ¿ya? Es un tema aplicado en minería. Entonces, la introducción. Este proyecto surgió a raíz de un proyecto Fondesit que se ganó un profesor del Departamento de Ingeniería en Minas, y el proyecto se llama Evaluación de Yacimientos mediante simulación estocástica integrando estadísticas de múltiples puntos, ¿ya? Básicamente, la evaluación de yacimientos intenta con poca información del yacimiento, intentar reproducirlo con la mayor certeza que se puede, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, ese es un problema que no solamente se aplica en minería, sino que se puede aplicar en cualquier otra área donde se quiera estimar una gran cantidad de información usando pocos datos, ¿ya? Entonces, es una cosa interesante desde el punto de vista teórico, pero como estamos en Chile, la aplicación más importante es la minería, ¿ya? Y por lo tanto los ingenieros en minas son los que más conocen de este tema, ¿ya? De la evaluación de yacimientos y la geoestadística. Y yo me metí por cosas del destino y terminó saliendo una investigación bien buena y que dio pie para muchas cosas más que se están haciendo ahora, ¿ya? Y que tienen que ver también con la computación. Entonces, fue un proyecto bien
bien concreto que se lograron los objetivos que uno se propuso, ¿ya? Y la matemática ahí jugó un papel fundamental, y la computación también. Entonces la evaluación de yacimientos, la principal herramienta es la geoestadística. Nosotros también hablamos de simulación estocástica, ¿ya? Aquí las principales herramientas de las que vamos a hablar van a ser el kriging, la simulación convencional y la simulación no convencional, y después vamos a hablar sobre esto. Y estadísticas de múltiples puntos, el tema principal sobre el que vamos a hablar va a ser patrones 2D, en 2 dimensiones. Entonces, primero hablemos un poco sobre el kriging, que es la técnica más conocida y más antigua que se ha desarrollado en esta área de investigación, ya en geoestadística. Y es básicamente estimar la información que hay en un punto viendo puntos vecinos. ¿Ya? Yo tengo una variable espacial z y quiero estimar cuánto vale z en un punto U0, conociendo observaciones en puntos alrededor, ¿ya? En una vecindad. Aquí hay una cosa bien particular que ocurre en geología y en minería, que la Tierra y lo que hay dentro de la Tierra en realidad tiene cierta continuidad geológica, ¿ya? Entonces aquí en particular uno ve los puntos vecinos más cercanos, ¿ya? Pero en otras aplicaciones, por ejemplo en cosas, no sé, observaciones espaciales, por ejemplo, también se ocupa la geoestadística, pero ahí estos puntos vecinos son, no sé, estrellas que estén alrededor de otro punto más luminoso que no se sabe qué es lo que es, cosas así, ¿ya? Nosotros vamos a intentar, esta es la parte central, nosotros vamos a intentar estimar esa información usando una combinación lineal de los datos que tenemos a la mano, ¿ya? Y vamos a imponer que esa estimación tiene que ser insesgada y de mínima varianza, ¿ya? De los cursos de estadística, todos, no sé si todos han tomado algún curso de estadística, pero la varianza y la esperanza, eso no es necesario que lo explique, yo creo. El kriging, hay varios tipos de kriging. Está el kriging simple, el ordinario, con deriva, no lineal, co-kriging. Hay un montón de formas de obtener este estimador y usando como base estas dos restricciones, ¿ya? El único problema que tiene esta estimación es que suaviza los datos, ¿ya? Los datos de la realidad, al aplicar kriging sobre datos reales, se tiende a suavizar la información y se pierden los datos en los extremos, ¿ya? Entonces eso es un problema importante. Entonces, por ejemplo, aquí, imagínense que nosotros tenemos estas muestras. Para que tengan una imagen mental, imagínense que los geólogos fueron al cerro a hacer una campaña de sondaje, ¿sí? Entonces metieron un taladro y sacaron muestras del terreno de forma equispaciada, ¿ya? Y obtuvieron toda esa información. Entonces a mí me interesa saber qué es lo que hay ahí entre medio, en los puntos donde no hay datos. Y ahí ocupo kriging y se obtienen cosas como esta, ¿ya? Y ahí uno supone que en estos datos, o sea, en este punto hay rojo, porque en los puntos vecinos hay rojo, ¿ya? Suposiciones que hay que hacer. Entonces, aquí está lo que yo les decía antes, que si nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen real como esta, hay puntitos ahí, esos dos puntitos rojos, acá no aparecen en la estimación por kriging. Entonces, ese tipo de cosas a los mineros les importa, ¿ya? Porque después con esta información ellos construyen el modelo de bloques de la mina. Y el modelo de bloques es la información básica para hacer una planificación de la mina, del yacimiento. Con la planificación yo calculo cuánta plata le voy a poder extraer a la mina y cuánta duración va a tener. Con esa plata yo puedo después estimar precios futuros de los commodity cobre, comprar esos futuros
venderlo, y así, en el fondo es un tema de dinero, ¿ya? Por eso hay incentivo en hacer investigación en esta área. Simulación convencional. El problema de la suavización de los datos en el kriging se intenta resolver usando simulación convencional, que es a la estimación que nosotros veíamos antes, agregarle un residuo aleatorio, ¿ya? Ese residuo aleatorio tiene que, el objetivo es generar un montón de escenarios posibles y obtener un histograma de soluciones, ¿ya? Y como este residuo aleatorio siempre, por lo general, me va a producir números distintos, yo voy a tener un escenario y el que se dé con mayor probabilidad va a ser el escenario que yo voy a elegir, ¿ya? Entonces, construyendo varias realizaciones se obtienen escenarios posibles para la incerteza. ¿Qué problema tiene este método? Que siempre nosotros estamos usando la covarianza espacial entre los puntos. O sea, nosotros, lo que yo les decía al principio era, nosotros queremos estimar un punto mirando a los puntos vecinos, pero solamente podemos comparar de a dos, ¿ya? Solamente podemos comparar de a dos, y por eso se ocupa la covarianza espacial entre dos puntos, ¿ya? Que es análoga a la covarianza que conocemos de estadística. Y este problema presenta una el problema es que esto presenta una potencial pérdida de información, y por eso se hace este tipo de investigaciones, para ver con otros métodos si se logran soluciones que intenten, que se obtengan soluciones más fieles a la realidad, en el fondo, ¿ya? Que es la única cosa con la que podemos comparar. Entonces, aquí nosotros podemos ver datos reales, y aquí vemos realizaciones que se obtuvieron usando kriging con simulación convencional. Entonces ustedes pueden darse cuenta ahí que son mucho más, agregarle un residuo aleatorio a esto, estas cosas permite que sean mucho más ricas en información, ¿ya? Pero está el problema de que siempre se compara de a dos puntos, ¿ya? Entonces eso puede presentar una potencial pérdida de información. ¿Qué es lo que se propuso en este trabajo? Usar un método de simulación no convencional que se llama recocido simulado, simulated annealing en inglés, ¿ya? Que es un método súper antiguo y que se usa en un montón de aplicaciones. Es una metaheurística, ¿ya? Porque en el fondo no es un algoritmo así fijo, sino que cada problema hay que adaptar esta heurística al problema particular, ¿ya? Y proviene la optimización combinatorial, ¿ya? Porque el desarrollo la época en la que se desarrolló más este método fue en la época que se está estudiando ya en profundidad el método, el TSP, el Traveling Salesman Problem, ¿ya? El problema del vendedor viajero, que no sé si ustedes lo conocen, pero básicamente un cartero que tiene que recorrer N ciudades para repartir cartas, y cuál es la ruta óptima que tiene que seguir, ¿ya? Solo eso. Y básicamente es explorar estados donde la cantidad de estados que yo puedo recorrer es mucha y el computador no hay forma en la que lo pueda resolver, ¿ya? Entonces uno intenta obtener buenas soluciones, pero no las óptimas, ¿ya? Porque es demasiado costoso obtener soluciones óptimas. Y las aplicaciones donde esta técnica se ha usado es vendedor viajero, ruteo de vehículos, schedule, layout, coloreo grafo, asignación cuadrática, repacking. Son un montón de problemas que se llaman los problemas NP completos, ¿ya? Que ustedes también quizá han oído hablar de eso, o en algún momento se van a topar con esos problemas, y ahí se les va a abrir un poco la mente y van a pensar de forma distinta. Básicamente, recocido simulado se basa en este principio. Si yo estoy parado en un estado K, si estoy parado en un estado I,
y quiero pasar al estado acá, la probabilidad de que yo pase al siguiente estado va a ser 1 si es que mi función objetivo se minimiza. ¿Ya? O sub k es el valor de mi función objetivo en el estado al que quiero pasar, y O sub i es el valor de mi función objetivo en el estado donde estoy parado. Entonces, si se minimiza, me muevo al tiro a ese estado. Pero si no se minimiza, hay una probabilidad igual de que yo me pase a ese estado. ¿Ya? Esa es la cosa curiosa de esto. Y esto se hace pensando, o sea, con el objetivo de que no nos quedemos atrapados en soluciones locales. ¿Ya? Nosotros intentamos, con este método, salir de estas soluciones locales y caer acá. ¿Ya? Por eso hay una probabilidad de salir de estados buenos. ¿Ya? Entonces el objetivo de esto va a ser, dado un modelo de representación de mi información, yo voy a hacer una simulación de esa información y voy a obtener un montón de realizaciones análogo a lo que yo les mostré antes con el Kriging y la simulación convencional. ¿Ya? Entonces ahora, patrones 2D. Lo que se hizo en este trabajo fue usar patrones, uno definía un template, ¿ya? En este caso un template de 2x2x1, ¿ya? Porque esta cuestión funciona en 3 dimensiones. Y los patrones posibles generados por ese template son todos los que aparecen acá, ¿ya? Usando 2 colores solamente. Podríamos haber usado más colores, pero el estudio se hizo con 2 colores. Y lo que se intenta hacer es estimar probabilidades condicionales, ¿ya? Usando la frecuencia de aparición de esos patrones. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Si nosotros tenemos el template de 2x2, nosotros en este caso nos vamos a fijar el punto en el que no sabemos qué información hay, es U0. ¿Ya? En U0 yo no sé lo que hay, pero sí sé lo que hay en U1, U2 y U3. Entonces, en este caso, en U1 hay gris, en U3 hay negro y en U2 hay gris. ¿Ya? Y en U0 no sé, entonces calculo las frecuencias de aparición de estos dos patrones, suponiendo que el U0 es gris y suponiendo que es negro. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que Z de U0 sea negro o gris, dado que Z en U1 es gris, Z en U2 es gris, Z en U3 es negro? ¿Ya? O sea, estoy estimando una probabilidad condicional usando patrones. La probabilidad de que sea negro en este caso es simplemente contar, o sea, cuál aparece más, en este caso 8 dividido por el total, ¿ya? Y de que sea gris es 14 dividido por el total. ¿Ya? Eso, no sé si se entiende eso. ¿Ah? Para obtener ese 14 y ese 8, no, eso lo sacamos de los datos reales. ¿Ya? En realidad esto se puede sacar de cualquier lado. ¿Ya? Ahora, después les voy a mostrar cómo se hizo esto, porque se usó una imagen de entrenamiento. ¿Ya? Partimos de una imagen inicial y generamos un montón de realizaciones que intentaban parecerse a la imagen de entrenamiento inicial. Y estas estadísticas se sacaban de la imagen de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Bueno, nosotros vamos a definir como nuestro modelo el histograma de frecuencia de los patrones. ¿Ya? Y ese histograma lo podemos obtener usando una función a priori definida por nosotros, usando una imagen de entrenamiento, usando una imagen aleatoria, ¿ya? Contando los patrones que aparecen aquí, o usando una imagen incompleta y adivinando qué patrones hay, ¿ya? Solamente con la información que existe. Después vamos a contar los patrones que aparecen en esta información inicial
y vamos a armar el histograma de frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Usando este modelo, nosotros partiendo de una imagen de entrenamiento, calculamos su histograma de frecuencia y partiendo de una imagen aleatoria, fuimos realizando esta simulación y obtuvimos un montón de realizaciones que intentaban representar esta imagen de entrenamiento, ¿ya? Pueden verlo también como un problema de codificación. Nosotros intentamos codificar esta imagen usando este modelo, ¿ya? Y después generar esta imagen decodificando el modelo partiendo de imágenes aleatorias, ¿ya? Y usando esta simulación que se llama recocido simulado, ¿ya? Entonces las principales tareas que se hicieron fue la construcción del histograma de frecuencia y la implementación del recocido simulado, ¿ya? Los principales problemas fue qué se hacía cuando los patrones eran muy grandes, ¿ya? Y el tiempo de cálculo del recocido simulado, porque como es una heurística que mientras yo más tiempo la dejo corriendo, tengo más probabilidad de obtener una buena solución. Entonces uno define en qué momento se detiene esto, ¿ya? Y el problema era usar la mayor cantidad de poder de cálculo posible que se tenga en las máquinas para representar este tiempo de cálculo, o sea, para aumentar al máximo este tiempo de cálculo, pero que nosotros seamos capaces de ver la solución, ¿ya? Entonces las soluciones que se propusieron fue, con respecto al manejo de patrones grandes, simplemente se optó por realizar pruebas hasta patrones de 4×4, ¿ya? Y esto se dejó para una investigación futura, que ya se hizo, ¿ya? Y el otro problema, el tiempo de cálculo recocido simulado, la solución que se optó fue usar paralelización del algoritmo. Para realizar esa paralelización se ocupó un esquema que se llama computación especulativa, ¿ya? Imagínense que yo estoy parado aquí en un estado. Yo puedo rechazar o aceptar el siguiente estado que yo quiero revisar. Entonces, antes de empezar a realizar aquí el cálculo duro para calcular la función objetiva en ese punto, yo envío una señal a otros dos procesadores, suponiendo que se tomó la decisión de rechazar y suponiendo que se tomó la decisión de aceptar. Y pongo a trabajar estos dos procesadores suponiendo que ya se tomó esa decisión. Al mismo tiempo, cuando llega el mensaje acá, yo asumo que este procesador va a rechazar el siguiente estado y envío a trabajar al procesador 6 en este caso, suponiendo que se rechazaron los dos siguientes estados que yo iba a revisar, ¿ya? Entonces, de alguna forma, yo estoy adelantando trabajo en cada procesador, ¿ya? No sé si se entiende esto. Los estados que uno revisa, yo quiero obtener la función objetivo en la iteración en la que estoy parado, y obtener la función objetivo requiere contar los patrones que hay en toda la imagen, compararlos con los patrones con el histograma de frecuencia de la imagen de entrenamiento. Todo ese cálculo requiere un tiempo delta. Entonces yo, antes de empezar a hacer ese cálculo, envío los mensajes hacia acá y hacia acá, suponiendo que ya parece que la pregunta es otra. Los estados son una imagen. Una imagen, si yo le cambio un píxel a la imagen, ese es otro estado. Claro. Y sobre cada una de esas imágenes yo calculo la función objetivo, que requiere un tiempo delta, y yo, para adelantar el trabajo, voy
asumiendo que se rechazan o se aceptan los estados. Nosotros aquí hicimos pruebas con imágenes del 100%. No, la prueba más grande que hicimos fue de 256 por 256. Y bueno, la parte teórica de esto es analizar cuánto mejora el tiempo de cálculo versus hacerlo secuencial. O sea, si yo lo hago con un procesador esto, ¿cómo se compara ese tiempo versus hacerlo con todo este entramado de mensajes? ¿Ya? Pueden haber otras topologías también en este árbol de decisiones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron las herramientas que se usaron? La gente de ingeniería minera nos prestó un laboratorio, el laboratorio de planificación minera. Implementamos esto usando C++. ¿Ya? No nos preocupamos tanto por las estructuras de datos, sino que nos interesaba ver cómo se comportaba el concepto de la computación especulativa. ¿Ya? Ver si era factible hacer esto o no. Entonces usamos C++ porque nos permitía usar mapas. Usamos MPI, que es una librería de paso de mensaje entre procesadores, ¿ya? Cuando tengo computación distribuida, con memoria distribuida. ¿Ya? El MPI, ustedes quizá no sé si en algún momento ustedes se van a topar con esto, pero para problemas que requieren de cálculo, de mucho poder de cálculo, librerías de este tipo son necesarias. ¿Ya? Entonces, yo estaba hablando antes contigo sobre, tú me contabas que estabas resolviendo un problema de elementos finitos, todo eso. Bueno, cuando el problema es muy grande, hay que usar librerías de cálculo paralelo. ¿Ya? Y usualmente lo que se hace es crear un solver o usar librerías que ya vienen hechas. Pero igual es importante saber cómo esto está programado. O sea, es una cosa media computina, pero a nosotros como matemáticos igual nos debería importar, o sea, meterse en los fierros en el fondo de cómo estamos resolviendo estas cosas. ¿Ya? Y para visualización se ocupó una herramienta, una librería de geoestadística especial. Entonces el speedup, la comparación del tiempo secuencial versus el tiempo paralelo, que yo les hablaba antes, si nosotros usamos P-proceso, teóricamente nosotros podríamos llegar a mejorar logaritmo 2P más 1 veces el tiempo. Entonces, si tengo 3 procesos, puedo reducir el tiempo a la mitad. Si tengo 7 procesos, puedo reducir el tiempo a 1/3. ¿Ya? Teóricamente. Y así. Podemos seguir. Si tengo 15 procesos, puedo reducir a 1/4 de tiempo. ¿Ya? Entonces, los resultados, bueno, funciones objetivos que se usaron fue mínimos cuadrados entre las estadísticas de patrones. ¿Ya? No siempre puede ocurrir que dos imágenes sean distintas, pero tengan las mismas estadísticas de patrones. ¿Ya? Pero a nosotros no nos importa eso, nosotros queremos evaluar el método. Y se usa una función objetivo sin pesos y otra con pesos. ¿Ya? Entonces, aquí viene la parte gráfica de la presentación. Nosotros partimos de una iteración 0. ¿Ya? Entonces, echamos a correr esta cosa y esto va convergiendo a un estado, si lo pueden ver. Entonces, la imagen original era esa y convergimos eso. ¿Ya? No son iguales, pero la diferencia entre sus histogramas de patrones es súper baja. Entonces uno tiene la esperanza
de que si esto yo lo corro varias veces, voy a obtener en alguna de esas pasadas algo parecido, o puedo sacar un promedio de la cantidad de puntos que se obtiene. Hacer algo con esa información. Y los speed ups que se obtuvieron. Nosotros habíamos dicho que con 3 procesos el speed up teórico era 2. Entonces aquí se obtuvo algo parecido, ¿ya? Y con 7 procesos el speed up teórico era 3. Entonces aquí también casi se llegó. Acá nos fue súper bien. Y básicamente eso. Entonces se cumplieron los objetivos. Después aquí nosotros tuvimos que calcular, graficar las estadísticas que se obtenían. Estos son los gráficos de la evolución de la función objetivo, cómo fue evolucionando. ¿Ya? Aquí va disminuyendo, aquí no se obtuvieron tan buenos resultados. Esto es otro ejemplo que se hizo con una imagen de entrenamiento inventada, ¿ya? Con elipses que se dejaban caer sobre un fondo blanco, y los resultados que se obtenían intentaban seguir un poco la topología que tenía esta imagen, ¿ya? De alguna forma. Y básicamente aquí se hizo otro ejemplo con elipses en 45 grados, y los resultados también intentaban reflejar un poco esa geometría. Entonces las conclusiones de este trabajo es que se logró implementar un algoritmo que redujo el tiempo. En términos prácticos, esto ya estaba implementado en Fortran, y lo que se hizo fue, y en Fortran demoraba 3 semanas esto en generar una imagen, 3 semanas. Entonces nosotros logramos bajar el tiempo a horas, a 8 horas, 3 horas. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas es súper importante si uno lo puede hacer teóricamente y en la práctica para un matemático, ¿ya? Pero es una cuestión súper aplicada, ¿ya? Entonces ahí cada uno ve por qué lado se tira. Se obtuvieron otras conclusiones, pero básicamente la principal es que se logró representar el speed up teórico con la implementación que se hizo. Y trabajo futuro, estudiar todos los temas que faltaron. En particular nosotros podríamos estudiar otras heurísticas que hay en optimización combinatorial, otras meta-heurísticas que hay en optimización combinatorial. En particular algoritmos genéticos, ¿ya? Entonces eso es lo que se está trabajando ahora, es un trabajo en progreso. Se va a hacer este mismo estudio pero usando un algoritmo basado en algoritmos genéticos, ¿ya? Usando computación paralela, el mismo esquema. Y después podríamos hacer este mismo estudio usando Taboo Search o el algoritmo de las hormigas, ¿ya? Que ustedes ahí después pueden investigar sobre esos métodos. Y eso es aplicar cosas que están ahí en la materia a problemas aplicados, ¿ya? Y como comentarios finales, este trabajo formó parte de una nueva área de investigación que se abrió en el Departamento de Ingeniería en Minas, ¿ya? A raíz de este trabajo. A raíz de este trabajo también se invirtieron recursos en adquirir equipos de cálculo de alto desempeño, ¿ya? De investigaciones futuras. O sea, ellos compraron máquinas, contrataron gente y se dieron cuenta que esta cuestión en realidad podía servir para los problemas que tenían ellos y le metieron plata. Se formó un grupo de investigación, ¿ya? Entonces un trabajo así que puede parecer súper árido para uno como matemático, ¿ya? o como computín, la gente que trabaja en problemas aplicados es súper valioso, ¿ya?
Ellos incluso formaron un grupo de investigación, ¿ya? Y pidieron y se consiguieron fondos, no sé a cuántos fondos postularon, pero formaron un grupo, ¿ya? Están contratando gente, ¿ya? O sea, se formó toda una cuestión impensada que partió súper inocentemente, ¿ya? Y en lo personal fue una experiencia súper enriquecedora, ¿ya? Y a futuro esta es un área que se puede seguir explotando y uno puede seguir trabajando en esto a futuro, ¿ya? Para unir en el fondo varias disciplinas, la matemática, la computación, en un problema aplicado, y que en la última charla que hay hoy día del profesor Marco Alfaro, se va a hablar también sobre este tema o sea, me imagino yo, porque él está metido en este tema, en geoestadística, de la minería, ¿ya? De los matemáticos y la minería. Y esa es la presentación, ¿ya? Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Una parte que no entendí. ¿El Simulated Annealing lo programaron o usaron una librería para eso? Lo programaron. ¿No encontraron librerías que lo implementaran en clusters o cosas así? ¿Nadie más? Bien, entonces le damos un aplauso. Ahora pueden salir un rato a las 4:10, ¿no? A las 4:10 nos vemos de nuevo. Gracias.